A todos, hermanos, feliz sábado y mucho gusto de poder compartir este sábado de nuevo con todos a través de este medio y de poder, a pesar de que estamos tan distantes en tantos países, poder estar juntos aquí por este medio y poder estudiar la palabra de Dios. Y vamos a leer una instrucción muy importante el día de hoy. Vamos a comenzar este mensaje con una instrucción muy importante en Proverbios. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3 y versículo 1. Y este mensaje está titulado Misericordia y Verdad, por lo que dice aquí en Proverbios 3, pero vamos a empezar desde el versículo 1, donde dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos. Porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. No dejes que la misericordia y la verdad te abandonen. Ahí está la misericordia y la verdad de lo que queremos estudiar el día de hoy. Pero Dios nos dice: no dejes que la misericordia y la verdad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas sobre la tableta de tu corazón. Y así hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Y esto es muy importante porque queremos estudiar acerca de la misericordia y la verdad y ver lo importante que es esto de la misericordia y de la verdad. ¿Por qué viene la misericordia primero y la verdad después? Esa es una pregunta que queremos hacernos el día de hoy. ¿Por qué viene la misericordia primero y la verdad? Y vamos a estudiar esto, porque Dios es misericordioso, Dios es verdadero también. Pero Dios nos instruye que no dejemos que la misericordia y la verdad nos abandonen. Y hay algo muy importante en aprender esto, en aprender acerca de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y ver la misericordia de Dios y cómo podemos nosotros también ser misericordiosos, porque nos dice: no dejes que te abandonen. Y que no dejes que te abandonen la misericordia y la verdad. Dice: átalas alrededor de tu cuello, escríbelas sobre la tableta de tu corazón. Y eso es exactamente lo que Dios quiere y lo que Dios prometió en el nuevo pacto, ¿verdad? Que tengamos en la tabla de nuestro corazón escrito que su ley escrita sobre nuestros corazones. Y dice y que así hallaremos favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Y dice que la ley tiene que estar escrita en nuestro corazón. Es exactamente lo que dice aquí. Pero nos dice la misericordia primero. ¿Por qué la misericordia primero? Vamos a empezar a responder esta pregunta. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, desde el versículo 1. Donde dice en Éxodo 34, y el Señor le dijo a Moisés: corta 2 tabletas de piedra como las primeras, hablando de la ley de Dios y cómo debe estar escrita en nuestro corazón. Dice: y yo escribiré sobre las tabletas las palabras que estaban en las primeras tabletas que tú rompiste. Porque eso fue Moisés en su enojo, ¿verdad? Cuando vio a lo que se estaban dedicando. Imagínense la frustración de Moisés bajando después de haber estado 40 días y 40 noches y hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, y al bajar se han corrompido totalmente, han hecho un ídolo, están en total perversidad. Por eso se enojó, pero aún así Dios le dice: bueno, ahora tú las vas a cortar, ¿verdad? Y lo hizo. Y le dijo, le ordenó: y estés listo en la mañana y sube en la mañana al monte Sinaí y preséntate a mí allá en la cima de la montaña. Y ningún hombre subirá contigo, ni que ningún hombre sea visto a través de toda la montaña. También que las manadas y los rebaños no se alimenten delante de esa montaña. Algo muy similar de lo que vimos en Éxodo 20, cuando Dios les dijo que no toquen la montaña, no se acerquen. Voy a hablar desde la montaña. Después el miedo era tan terrible que le dijeron: no, Moisés, tú habla con Dios y dinos lo que Él nos diga que hagamos. Y él cortó, versículo 4, él cortó siendo siempre el hombre más manso que ha habido, ¿verdad? Él obedeció, esa mansedumbre es ser guiado por Dios, obedecer.
Y dice, y él cortó 2 tabletas de piedra como las primeras. Y Moisés se levantó temprano en la mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había ordenado. Y tomó en su mano las 2 tabletas de piedra. Y el Señor descendió en la nube, como la primera vez, y estuvo con él allí. Y algo muy interesante, dice, y proclamó el nombre del Señor. Es muy interesante aquí porque aquí hay algo de lo que escuchábamos incluso en la oración inicial, de que nadie ha visto el Padre, porque eso es lo que dice la Escritura. Y aquí vemos cómo el Señor descendió y proclamó el nombre del Señor. Proclamó su mismo nombre. Más bien aquí está proclamando el nombre del Señor. Porque el Señor le dijo mi Señor, como dice en el Salmo 110, ¿verdad? Entonces está hablando, aquí vemos esa pluralidad, ese Elohim, ¿verdad? De Dios el Padre, o quien ahora es Dios el Padre y quien ahora es Jesucristo. Pero en ese entonces era el Señor, el Señor. Eran dos. Y dice que el Señor descendió en la nube y proclamó el nombre del Señor. Y es interesante porque eso es exactamente lo que Jesucristo, nuestro Señor, vino a hacer cuando vino en la carne y dijo, yo vengo a revelar al Padre. Y aquí lo estaba proclamando el nombre del Señor, porque los dos eran Jehová o Yahvé, como quieran decir esas 4 letras, ¿verdad? Pero, o el Eterno, pero él declaró el nombre del Señor. Y dice, y el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor Dios, estamos hablando de aquel quien vino como Jesucristo. Él es el Señor que pasó delante de él, delante de Moisés, y proclamó acerca de el Señor, acerca de Dios. Y obviamente esto también aplica a él, porque ambos son uno en espíritu, en mente, pero son 2 seres. Y está hablando, dice el Señor Dios, misericordioso. Lo primero que vemos, la primera característica, cuando está declarando, proclamando el nombre del Señor y declarando acerca de Dios el Padre, y que también él dice, misericordioso y graciable, paciente y abundante en bondad y verdad. Y vemos todo esto, y el propósito de estudiar estas escrituras es que nosotros podamos ver aquí el amor de Dios, que podamos ver cómo Él se describe. Lo primero es misericordioso. Y vamos a ver cómo la misericordia en muchas partes de la Biblia, vamos a leer varias escrituras, cómo primero habla acerca de la misericordia. Y hemos aprendido muchísimo acerca de la verdad. Incluso el sitio de la iglesia se llama La Verdad de Dios, porque la verdad es lo más importante. Pero en lo que se refiere a la persona de Dios, siempre viene la misericordia primero. Y aquí viene la misericordia, la gracia, la paciencia y la bondad, y después la verdad. Vamos a ver cómo todo está basado en la verdad, es el fundamento. Dios es el verdadero, no hay absolutamente nada de iniquidad en él. Pero esto va encima de la verdad, va la misericordia. Lo primero, vamos a ver escrituras que hablan acerca de eso, lo que va delante de Dios es la misericordia. Y por eso la instrucción en Proverbios 13 nos dice, no dejes que se aparten de ti la misericordia y la verdad. En ese orden. Las cosas que Dios les dice en cierta manera por un propósito específico, y nos dice la misericordia y la verdad. Y aquí nos da este panorama maravilloso de cómo es Dios. Nos da a entender cómo es Dios el Padre y cómo es Jesucristo también, porque son uno. Pero él estaba declarando al Altísimo, dice el Señor Dios, misericordioso y graciable, paciente y abundante en bondad y verdad. O sea, le va a dar la ley, le va a dar las tablas de la ley, y lo primero que dice es cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Esto es maravilloso, porque lo primero que dice es misericordioso. Y después dice graciable, paciente, abundante en bondad y verdad. Y muchas veces nosotros hemos entendido la verdad y la justicia de Dios, y amamos la justicia de Dios y amamos la ley de Dios. Pero a muchos de nosotros, y me incluyo, no hemos entendido bien la misericordia, no hemos tenido misericordia, no hemos entendido ni siquiera la misericordia y lo importante que Dios enfatiza en su palabra, que es misericordia y verdad. Misericordia y verdad, claro, basado en la verdad, pero con misericordia primero. Porque así nos trata Dios, así es Dios con nosotros. Y luego lo vuelve a decir en el versículo 7, dice, guardando misericordia hasta la 1000ª generación.
perdonando iniquidad y transgresión y pecado. Y es maravilloso porque el que lo está diciendo es aquel que iba a venir a dar su vida en la cruz, a derramar su sangre por toda la humanidad. Y ahí vemos la misericordia, ahí vemos esta misericordia hasta la milésima generación, perdonando iniquidad y transgresión y pecado, porque recordemos que los sacrificios de los animales en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no podían quitar el pecado, limpiaban para poder presentarse delante de Dios, absolutamente, pero no perdonaban los pecados, lo explicó el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Pero dice, perdonando iniquidad y transgresión y pecado. Dice, pero que quien por ningún medio absolverá al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero, como ya hemos estudiado, porque eso está en los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso está desde el segundo mandamiento, y donde dice que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Visitando la iniquidad, o aquí dice, visitando la iniquidad es lo mismo, de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, de los que lo odian. A eso se está refiriendo. Pero ese circuito, esa ley se puede interrumpir por alguien que ame a Dios en esas generaciones. Eso puede ser interrumpido. Ahora, esto lo que quiere decir es que vamos a seguir cosechando muchas veces, por eso tenemos muchas cosas que traemos de familia y sin saber, o cosas que pasaron en nuestra niñez. Pero son iniquidades, ¿verdad? Las iniquidades automáticamente traen consecuencias y de eso es lo que está hablando. Pero Dios primero es misericordioso y perdona la iniquidad y transgresión y pecado y es paciente y es abundante en amor. Y poder entender esto, porque hay mucha gente que dice que en el Antiguo Testamento no está el amor y la verdad y la misericordia de Dios. Aquí están plasmados desde el Éxodo. Desde el Éxodo. Dios es un Dios misericordioso siempre. Un Dios perdonador, amoroso, siempre, desde el principio. No solamente cuando vino en la carne, porque era el mismo. Y Él dice, misericordioso y graciable, paciente y abundante en amor y verdad. Así son, Dios el Padre y Jesucristo. Guardando misericordia hasta la milésima generación, perdonando iniquidad y transgresión y pecado. Porque estas cosas parecen ser lo mismo, iniquidad, transgresión y pecado. Y hay mucho que se empalma, pero no todo es lo mismo. Porque como hemos visto, la iniquidad tiene que ver con el pensamiento más íntimo, con la intención es la iniquidad, la maldad. ¿Verdad? La transgresión puede ser la transgresión involuntaria, ¿verdad? Pero la transgresión de la ley es pecado, la transgresión y pecado van muy, muy empalmadas, muy juntas. Pero la iniquidad es otra cosa, pero todo, Él perdona todo, es lo que está diciendo. Él perdona el pecado, la transgresión involuntaria, y también la iniquidad, también la maldad, si nos arrepentimos de ella. Si la podemos ver y nos arrepentimos de ella. Y luego después en el versículo 8 dice, y Moisés se apresuró e inclinó su cabeza hacia el suelo y adoró. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando empezamos a estudiar esto y ver cómo es Dios, lo misericordioso, graciable, paciente, abundante en amor, en bondad, en verdad. Nosotros lo que debemos hacer es exactamente lo que hizo Moisés, inclinarnos y adorar a Dios. Y dice en el versículo 9, y dijo, si ahora he hallado gracia a tu vista, oh Señor, te ruego que mi Señor vaya entre nosotros, aunque es un pueblo terco, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. Entonces, Dios le dice cómo es de misericordioso y amable y todo eso. Y lo primero que dice, sí, yo quiero esa misericordia. Y no solo para mí, sino para todo el pueblo de Israel. Ten misericordia de tu pueblo. ¿Verdad? Y cuando Dios estaba a punto de destruir al pueblo de Israel, el pueblo físico, Él se interpuso y Moisés dijo, no. Dice, si lo vas a hacer, mejor ráeme del libro de la vida. Porque ese era lo que amaba Moisés a Dios y lo que amaba Moisés al pueblo de Israel. Y le pide a Dios que vaya entre nosotros. Y eso es nosotros lo que queremos, que vaya entre nosotros. Y ahora entre nosotros no solamente con el Espíritu con nosotros, sino en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios vive en nosotros. Entre nosotros, dentro de nosotros. Ahora ya es el nuevo pacto con estas leyes escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, para obedecer con amor.
Pero un aspecto absolutamente primordial en tener ese carácter, como ya escuchábamos en la oración inicial, de llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo, es tener misericordia. Por eso en Proverbios dice la misericordia y la verdad. Y esto, qué misericordia que se humilla a Moisés a pedir misericordia, a pedir que Dios camine entre ellos y dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, la maldad y la ofensa, ¿verdad? Y dice, y tómanos por tu herencia. Y él dijo, le responde Dios, he aquí yo hago un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra del Señor, porque es una cosa asombrosa la que haré contigo. Y esto es algo maravilloso, porque cuando pensamos en esto y lo empezamos a entender de manera espiritual, de manera del día de hoy, Dios también ha hecho un pacto con nosotros. Dios también ha escrito sus leyes en nuestro corazón. Dios también ha dado su vida por nosotros. Dios también ha perdonado nuestro pecado. Y dice, delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en ninguna nación. Y el día de hoy, Dios también está haciendo maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación con todo su pueblo, con todos nosotros en la iglesia. Y estas maravillas, dice, una de estas maravillas, o gran parte de esta maravilla es la misericordia de Dios. Por eso es importante que nosotros no abandonemos la misericordia y la verdad. Hemos estudiado mucho la verdad y seguimos estudiando y tenemos que seguir, porque esto no termina. Pero tenemos que poner la misericordia primero. Y tenemos que aprender del ejemplo de Cristo. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, lo que dice acerca de la misericordia. Porque esta maravilla, esta cosa asombrosa, la que haré, dice, la que haré contigo, con Moisés. Porque Moisés va a estar en la primera resurrección. Porque Moisés tenía el Espíritu Santo de Dios igual que nosotros. Dios también hará cosas asombrosas con todos nosotros. Porque tenemos ese mismo espíritu, porque servimos a ese mismo Dios misericordioso y esa es la obra del Señor. La obra del Señor, dice, porque todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra del Señor. Dice, la cosa asombrosa que haré contigo, ¿verdad? Con Moisés. Y vemos, y esto, recordemos, esto ya es después de que pasaron el Mar Rojo. O sea, esto no es... La cosa maravillosa que iba a hacer con Moisés era desde antes, ¿verdad? O sea, de entregar a estos pueblos, de hacer una gran nación de sacerdotes, de enseñar, pero la cosa era con él, dice, la quedé contigo, y el día de hoy la obra del Señor es en nuestros corazones. La obra del Señor es que Él viva en nosotros, que escriba sus leyes, que nosotros escuchemos la palabra del Señor y vivamos la palabra del Señor y que tengamos esa misericordia. Esa misericordia y esa verdad, juntas. La misericordia y la verdad, juntas. Y la misericordia primero. Esa es la obra del Señor, que todos vean, todos los que nos han conocido antes, que nos conozcan ahora y en el futuro, y que vean una persona totalmente diferente. Una persona totalmente diferente, llena de misericordia, de compasión, de paciencia, de amor, de verdad, de justicia, de sabiduría. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la obra del Señor. Y dice, es una cosa asombrosa la que haré contigo. Y es una cosa asombrosa la que está haciendo con cada uno de nosotros el día de hoy. Vamos al Salmo 18. Salmo 18. Porque esto es algo recíproco. Esto es algo de una relación con Dios. No es algo simplemente que Dios lo va a hacer y lo va a hacer a fuerza. No, por eso está libre albedrío. Porque nosotros tenemos que ceder. Tenemos que ser voluntariamente, entregarnos delante de Dios para conocerlo. Pero el Salmo 18, desde el versículo 25, vamos a ver lo que dice acerca de la misericordia. Porque ya vimos cómo es Dios. Ya vimos que cuando Él se presenta y cuando aquel quien era el verbo o la palabra declaró al Altísimo, declarándolo como misericordioso y graciable, y obviamente Él es también así. Vamos a ver cómo trata Él con nosotros. Aquí dice en el versículo 25,
de este Salmo 18, un Salmo de David, y dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Exactamente, vamos a ir para allá, pero es exactamente lo mismo que dice en el Nuevo Testamento. Dice, con un hombre recto te mostrarás recto, con el puro te mostrarás puro, y con el torcido te mostrarás astuto. O sea, Dios sabe, y Dios trata también de acuerdo a lo que ve en nosotros. Entonces, si nosotros, y yo lo digo personalmente, si a nosotros nos falta misericordia, también vamos a pedir y vamos a necesitar más misericordia. Pero Dios no se va a mostrar tan misericordioso con nosotros si nosotros no somos misericordias, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que aprendamos de Él y que vayamos creciendo. Y conforme nosotros vamos aprendiendo y entendiendo y haciendo un sacrificio y un esfuerzo por ser lo que no nos nace, porque no nos nace a muchos de nosotros, no nos nace la misericordia. Es muy difícil. Somos duros de corazón. Y dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con el hombre recto te mostrarás recto. Con el puro te mostrarás puro y con el torcido te mostrarás astuto. ¿Y cómo trató Jesús a los fariseos? Con los rígidos los trató rígidamente. ¿Por qué? Porque ellos enseñoreaban sobre los demás. Y no solo a eso, no se enseñoreaban en la verdad. Es que en la verdad tiene que venir con la misericordia primero. Por eso no había misericordia en el fariseísmo. Por eso por eso se enojaba con ellos y los regañaba, y fuerte. Porque aquí lo dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Los fariseos no eran misericordiosos. Al contrario, eran severos. ¿Verdad? En otras versiones dice, severo serás para con el perverso. Pero dice aquí, con el torcido te mostrarás astuto. Con el puro te mostrarás puro. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la pureza de corazón. Pero lo primero es la misericordia. De nuevo, aquí lo primero que habla es la misericordia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el hombre recto, recto. Con el puro, puro. ¿Verdad? Y dice, porque tú salvarás a la gente afligida, pero los ojos altivos humillarás. O sea, Dios lo va a hacer todo. Dios va a ajustar cuentas con todos. Dice en el versículo 28, porque tú encenderás mi lámpara. Y lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Dice en el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Tú encenderás mi lámpara. Tu palabra, la palabra del Señor es la lámpara. El Señor, mi Dios, hará luz mi oscuridad. Porque sin la palabra de Dios, sin la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, para ser guiados, no tenemos, estamos en oscuridad. Estamos en tinieblas. Pero lo primero que dice es, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Vamos a Mateo 5 para leer exactamente lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Y esto nos comprueba que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Él fue el quien inspiró a David que escribiera eso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Mateo 5, versículo 7. Jesús en el Sermón del Monte dice, benditos son los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Misericordia. Exactamente lo mismo. ¿Por qué encontrarán misericordia? Porque Dios con el misericordioso se mostrará misericordioso. Y no es solamente de que nosotros vengamos a pedir misericordia, es que nosotros también, viendo la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que seamos misericordiosos con los demás. Y a muchos nos cuesta bastante. Y en la iglesia en general ha habido mucho espíritu en el pasado de arrogancia, de fariseísmo, de severidad. Ha habido mucha verdad, pero no tanta misericordia. Vamos al Salmo 89. Salmo 89. Porque aquí vamos a leer acerca de Dios. Vamos a seguir complementando lo que leímos en Éxodo, de cómo es Dios. Y vamos a leer lo que dice con respecto a su carácter y con respecto al fundamento. Como ya hablábamos, el fundamento es la verdad. Pero vamos a ver lo importante que es la misericordia, porque siempre estudiamos la verdad y toda la Biblia, toda la palabra de Dios es la verdad. Pero la misericordia es algo que hacemos, es algo que damos, es algo que aprendemos de Dios, quien es misericordioso. Pero aquí en el versículo 11 del Salmo 89, dice, los cielos son tuyos, la tierra también es tuya.
Tú has fundado el mundo y toda su plenitud. Estamos hablando acerca de esta bondad de Dios, de esta misericordia de Dios. Y vemos cómo empieza con la creación, ¿verdad? Los cielos son tuyos, la tierra también es tuya, tú has fundado el mundo y toda su plenitud. El norte y el sur, tú los has creado. Tabor y Hermón se regocijarán en tu nombre. Tu brazo es un brazo de poder. Tu mano es fuerte y tu mano derecha es exaltada. Y todo esto es la verdad de Dios acerca de Él. Rectitud y justicia son el fundamento de tu trono. ¿De qué vimos? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, con el recto para con el recto, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo. Y aquí dice rectitud y justicia son el fundamento de tu trono, porque todos los mandamientos son justicia, todos los mandamientos son verdad, ¿verdad? Como dice en el Salmo 119. Todos los mandamientos son justicia, todos los mandamientos son verdad. Y la justicia y la verdad es rectitud. La rectitud y la justicia son el fundamento del trono de Dios. Pero después dice misericordia y verdad, de nuevo, misericordia primero y verdad, estarán delante de tu cara. Porque Él tiene delante de Él, va la misericordia. Y por eso es esa instrucción en Proverbios, que no se aparten de nosotros la misericordia y la verdad, que las atemos a nuestro cuello, que las escribamos en la tabla de nuestro corazón, que las traigamos siempre. Y es un reto muy, muy grande. Pero no es un reto nuestro, sino es un reto que nosotros le pidamos a Dios y que cedamos a Dios, que nos conceda esto, que la misericordia sea lo primero con lo que vayamos nosotros delante de Dios y delante de todas las personas. Que vayamos con misericordia primero. Misericordia primero. No apuntar el dedo, no señalar la falta del otro. Puede que tengamos razón. Pero si queremos verdaderamente llegar a ser como Dios, que es nuestro objetivo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que ser como Cristo. Misericordioso primero. Primero. Y nos dice aquí, rectitud y justicia son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad estarán delante de tu cara. Bendito es el pueblo que conoce el sonido gozoso. Ellos caminarán, oh Señor, a la luz de tu semblante. Pero ¿qué va delante de su cara, de su semblante? La misericordia primero y la verdad después. No, esto no significa, no estamos diciendo que, bueno, vamos a ignorar la ley de Dios para tener misericordia de esta persona. No. Son las dos cosas. Pero la misericordia es una parte primordial de la regla de oro. Es la esencia, tratar a otros como nos gustaría que nos trataran. No en mentiras, tienen que ir juntas. Porque el mundo trata de mostrar misericordia con esto de tolerancia y de estas cosas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Esa es misericordia sin verdad. Esa es la diferencia. Pero si nosotros tenemos la verdad, conocemos la verdad, estudiamos la verdad, amamos la verdad, Dios quiere también que nosotros amemos misericordia. Y que sea lo primero. Por eso dice, bendito es el pueblo que conoce el sonido gozoso. Ellos caminarán, oh Señor, a la luz de tu semblante. Caminaremos en la misericordia y la verdad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos al Salmo 25, porque ahora nos tenemos que hacer otra pregunta. Bueno, ¿cómo podemos nosotros adquirir misericordia? ¿Cómo podemos tener misericordia? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos ejercitar la misericordia? Todos los días. Vamos al Salmo 25, porque aquí David escribió este Salmo, y aquí podemos ver un ejemplo de un hombre que quería esa misericordia y que le pidió a Dios esa misericordia. Y vamos a ver lo que dice desde el versículo 4. Porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener esa misericordia. Y vamos a ver cómo, de nuevo, el trono de Dios está basado en la rectitud y la justicia. Pero la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Y dice en el versículo 4, muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Nosotros tenemos que orar estas mismas palabras para que Dios nos muestre sus caminos, nos enseñe sus sendas,
Porque conforme Dios nos va enseñando más de sus sendas y de sus caminos, Dios nos va dando un poquito más a entender de lo que Él está haciendo, porque muchas veces es un misterio. Nosotros no lo entendemos. Cosas suceden en nuestra vida y hacemos cosas y después las entendemos. Pero en la medida que nos vamos acercando a Dios, Dios nos va a dar, como dijo Jesús, ¿verdad? Dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque ya les he mostrado lo que estoy haciendo, les he mostrado lo que hace mi Señor, lo que hace mi Padre, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de nuestro carácter personal también va a ser lo mismo. Entre más estamos acercándonos a Dios, Él nos va a empezar a revelar más cosas. Nos va a mostrar sus caminos, nos va a mostrar sus sendas y nos va a dar el porqué. Y nos va a guiar a hacer misericordias. Guíame en tu verdad, versículo 5, y enséñame. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días. Guíame en tu verdad, porque primero la verdad es el fundamento, ¿verdad? Tenemos que tener esa verdad en esta relación con Dios, los mandamientos escritos en nuestro corazón. Guíame en tu verdad y enséñame, porque no queremos esa misericordia falsa, esa falsa pretensión de ser misericordia, el ser tolerantes, el ser aceptados y aceptables de todo y de todos sin importar nada. No. Esa es una falsedad. Lo que Dios quiere es la misericordia y la verdad juntas. Y la misericordia primero, pero basada en la verdad. Por eso David primero pide, guíame en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Y así debemos esperar nosotros en Dios también. Versículo 6. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias. A lo primero que apela es a las tiernas misericordias de Dios. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias, porque también nos puede guiar en su verdad, enseñarnos, ¿verdad? A punta de lecciones bien difíciles. Pero Él le dice, enséñame, ¿verdad? Corrígeme, pero con misericordia. Con tu ternura, dice, tus tiernas misericordias y tu bondad amorosa, porque nosotros debemos aprender misericordia, debemos aprender bondad amorosa. Y eso no de nosotros, sino que viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque ellas han estado desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido así y entendió lo que Moisés entendió, lo que Dios le reveló, que acabamos de leer en Éxodo 34. Y dice, no recuerdes los pecados de mi juventud, ni mis transgresiones. De acuerdo a tu bondad amorosa, recuérdame por amor a tu bondad, oh Señor, porque todo es para Él al final de cuentas. Todo es de Él y para Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él empezó el plan desde el principio y Él lo va a terminar. Pero nosotros somos su obra. Y dice, bueno y recto es el Señor. Eso es lo que Dios es. Dios es bueno. Y Dios es recto. Ya hablábamos la otra vez, ¿verdad? Acerca de la bondad de Dios. Es el fundamento de la fe, de que Dios es bueno. Si una cosa debemos de creer es que Dios es bueno. Él es bueno y recto. Dice, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Y sabe que somos pecadores. Sabemos eso. Y la herramienta que Él usa para enseñarnos y para que podamos aprender es la misericordia. Porque llega con nosotros con misericordia. No nos muestra toda nuestra maldad de un golpe, porque no podríamos soportarla. No nos muestra toda nuestra iniquidad, no nos muestra todos nuestros errores. Pero sabe que somos pecadores y lo hace con misericordia, lo hace gradualmente. Él enseñará a pecadores en el camino. ¿En cuál camino? En este camino que pedimos en el versículo 4, que nos muestre sus sendas. Pero esto se trata de una relación, de que Dios nos enseñe el camino, no nosotros, gracias Señor, gracias por tus mandamientos, por tu palabra, ya me voy. Ya sé lo que tengo que hacer, oye, yo voy y lo voy a aplicar. No, Dios quiere vivir en nosotros. Dios quiere que nos enseñe en el camino conforme vamos caminando. Con el versículo 9, al manso, Él guiará en juicio. Porque para el juicio tenemos que tener la verdad, tenemos que tener las leyes y los mandamientos de Dios. Para poder emitir un juicio, no condenación, es diferente, a juicio, ¿verdad? Entonces por eso dice, al manso Él guiará en juicio. Y al manso, porque el manso es el que se deja enseñar, el hombre más manso sobre la tierra fue Moisés. Y Moisés fue manso y obedeció. Córtame dos tablas de piedra, lo hizo. Todo lo que Dios le decía, Moisés obedecía, era manso. Al manso Él guiará en juicio, al manso Él enseñará su camino. Entonces necesitamos esta mansedumbre. Y luego después nos dice en el versículo 10, todos los caminos del Señor
No es una mentira y no es una exageración. Todos son misericordia y verdad. Misericordia primero, verdad después. Todos los caminos del Señor son misericordia primero y verdad. ¿Para todo el mundo? No. Dice, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. La misericordia de Dios es eterna para con todos sus hijos, siempre y cuando sigamos guardando su pacto, sigamos guardando sus testimonios, sigamos acercándonos a Él en sinceridad, en verdad, en pureza, porque dice, con el puro te mostrarás puro. Pero vemos todos los caminos del Señor. Todos son misericordia y verdad. De lo que nosotros tenemos que aprender es a ser misericordiosos nosotros también, así como Él es. No estar apuntando el dedo. No estar acusando a los demás. No decir, porque eso es vanidad y es tratar de nosotros hacernos sentir bien. Porque, bueno, al acusar a otro, nos empezamos a sentir superiores al otro. Es la oración del fariseo, ¿verdad? Cuando entraron los dos al templo, que dijo Jesús, y uno solamente, gracias, porque yo no soy como este fariseo, y gracias por esto y por lo otro. Nosotros no debemos de tomar esa actitud. Nosotros, si guardamos sus pactos y su testimonio, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, y nosotros tenemos que tratar de entender, desarrollar, aplicar la misericordia todos los días. Misericordia primero. La verdad es absolutamente importante. La verdad es el fundamento del trono de Dios, como leímos. Pero Dios quiere que sigamos al siguiente nivel. Que no solamente nos quedemos en la verdad, sino que sigamos a lo que sigue. Y lo que sigue es, con ese fundamento de la verdad y aplicando esa verdad, ahora llega la aplicación, ahora llega lo difícil, la misericordia. La misericordia es perdonar. La misericordia es no asumir lo peor de otra persona. La misericordia es dejar que la otra persona explique, tratar de entender. Es la misericordia, es pasar por alto la ofensa, es la empatía, es tratar de entender a la otra persona, tratar de aplicar la regla de oro que dijo Jesucristo nuestro Señor. Tratar a otros como nos gustaría que nos trataran. Porque todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su testimonio, su pacto y sus testimonios. Y dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Benditos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces nosotros, entre más misericordia tengamos, Dios va a tener más misericordia de nosotros. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Porque también lo dice, no vamos a ir allá ahorita, pero también cuando después de la oración modelo, ¿verdad? Dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese perdón, esa es misericordia aplicada. Y después de la oración, lo primero que dice es, porque si ustedes no perdonan a los otros, tampoco su Padre en el cielo los va a perdonar a ustedes. Todos necesitamos, y quizás mucho más de lo que nos imaginamos o de lo que pensamos, la misericordia de Dios, todos los días. Y Dios es tan misericordioso que muchísimas de sus misericordias ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a Joel 2. Porque vamos a ver qué es lo que Dios verdaderamente desea ver en nosotros, en lo referente a la misericordia. Joel 2 y versículo 12. Si lo podemos visualizar, hermanos, y podemos entender la misericordia de Dios, y que la misericordia va delante de su rostro, y la misericordia va delante, es misericordia y verdad. Porque imagínense si fuera al revés, ¿no? Verdad y misericordia. La verdad es que pum, 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 pum. ¿Verdad? Y te toca esto. Bueno, y ahora sí, ya que te hice justicia, ahora sí voy a hacer misericordia, ¿no? Imagínense. No, la misericordia primero. Joel 12. Pero si podemos visualizarlo y podemos ver cómo seríamos nosotros si fuéramos más misericordias. ¿Cómo seríamos nosotros si tuviéramos esa misericordia, sí, basada en la verdad? Basada en la verdad. Y eso es lo maravilloso que dice en Éxodo. Dice Dios,
es misericordioso, abundante en amor, en perdón, en verdad. Y dice, pero no dejará sin castigo al que va en contra de él. Y hasta sus generaciones van a cosechar eso. Porque Dios es misericordioso, amoroso, bondadoso, perdonador y justo también. Justo. Versículo 12, aquí en Joel 2, dice, por tanto, incluso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Así nos va a dar Dios su misericordia, si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, confesando todo, todos nuestros pecados, confesando todo lo que somos, porque entonces vamos a ver cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros y sigue teniendo con nosotros. Y entonces vamos a empezar a ver eso y podemos empezar a ser más misericordiosos. Y dice, con todo su corazón y con ayuno y con llanto y con luto. ¿Llanto y luto de qué? De ver nuestra maldad. De ver nuestra autojusticia. De ver de cuando hemos sido fariseos, con nosotros y con los demás. Cuando elegimos apuntar el dedo primero. En vez de tratar de consolar, de tratar de entender, de tratar de escuchar. Porque a mí me pasa mucho y no sé si a otros, pero muchas veces en lugar de escuchar, en lugar de tener misericordia, de ser compasivos, de simplemente escuchar, a veces tratamos de dar la solución porque pensamos que para eso la otra persona está compartiendo algo con nosotros y no es cierto, no es de esa manera. La otra persona está esperando misericordia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, todos juntos. Y Cristo es misericordioso. Y Cristo es amoroso. Y nosotros tenemos que ser así. Pero aquí dice cuál llanto y cuál luto de ver lo malvado que somos nosotros. Cuando Dios nos va mostrando cada vez más nuestra maldad y nuestra podredumbre, vamos a llorar y vamos a ponernos de luto y vamos a ayunar para que Dios nos perdone. Pero Dios dice que lo hagamos de todo corazón. Porque eso es lo que importa para Dios. Dice, sí, desgarren su corazón. Y no sus vestidos. No es lo de afuera. Lo de afuera no es lo que importa. Dice, y regresen al Señor su Dios. Regresen. ¿Por qué? Porque Él es graciable y misericordioso. Porque muchas veces sí podemos llegar, y todos lo hemos vivido, que en momentos sentimos que ya no podemos orar en ese momento. No sentimos la confianza de acercarnos a Dios porque hemos pecado delante de Él. Pero aquí nos está diciendo, no, acérquense a Dios. Háganlo de todo corazón porque Él es graciable y misericordioso. Él no nos va a recibir para aniquilarlos o para castigarlos inmediatamente, no. Dios usa el castigo como método de instrucción. Así lo usa, porque nos ama, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. No lo usa como desquite. Nosotros en nuestra humanidad a veces lo usamos, nos desquitamos, ¿verdad? Y a veces con otros que no tienen ni nada que ver con el problema, ¿verdad? Con el enojo con quien traemos. Pero Dios no es así. Dice, Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente del mal. Y aquí se arrepiente del mal, no que Él tenga mal y que Él haya hecho mal. No, Dios es bueno, es bueno. Él se arrepiente del mal que ya había planeado o había decidido hacerle a alguien, ¿verdad? En corrección, en ira, en furor, porque Dios es justo. Pero esto, arrepentirse, la palabra arrepentirse significa cambiar la dirección, ¿verdad? Dar vuelta a 180 grados. Eso es lo que significa el arrepentirse. Ese es el verdadero arrepentimiento, es cambio. Esto es un giro total. Y eso es lo que dice aquí. Se arrepiente del mal que pensó o que determinó hacerle a alguien, ¿verdad? Por castigo, por su justicia. Pero ¿qué hace? Lento para la ira y se arrepiente del mal. Dice el versículo 14, ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá? No que le haya pecado, sino que cambie. Dice, y dejará una bendición tras él en vez de un castigo. Dice, una ofrenda de grano y una ofrenda de bebida al Señor su Dios. Entonces, que nosotros confiemos en Dios, que entendamos que Dios es así, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que su misericordia, ¿verdad? Así hace, ¿verdad? Y así hizo con algunos reyes, ¿verdad? Que les dio más tiempo de vida. Se arrepintió de lo que ya había declarado, cambió.
cambió su parecer, porque Él tiene la prerrogativa de cambiar cuando quiera lo que Él quiera, porque Él es todopoderoso. Vamos al Salmo 103 ahora. Salmo 103, un salmo de David, otro salmo de David. Un salmo maravilloso. En el Salmo 103, porque vamos a leer desde el versículo 1, es un salmo bien hermoso para meditar, que nosotros meditemos en esto mientras estamos estudiando la misericordia y la verdad. La misericordia primero y la verdad, que van juntas. Dice en el versículo 1, bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre, porque cuando conocemos a Dios y vemos su misericordia, vemos su amor y su bondad, esto es lo que va a salir de nuestro corazón. Una bendición, un cantar, un exaltar, un alegrar a Dios. Que todo, dice, bendiga su santo nombre. Todo lo que está dentro de mí, bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides ni todos sus beneficios. Porque aquí está meditando en la bondad de Dios, en lo que leímos en Éxodo 34. Dice, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Y muchas veces así pasa. Antes de ser sanados, tenemos que ser perdonados, tenemos que ser limpiados de nuestra iniquidad. Quien sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de destrucción, quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Es un galardón de Dios, una corona de bondad y tiernas misericordia que Él da, y lo podemos ver de dos maneras, ¿verdad? Vemos, te corona con bondad, porque te muestra su bondad, te arropa con su bondad, y dice, tiernas misericordias, te quiere, te perdona, te escucha, te acepta como el padre del hijo pródigo. Y está el ejemplo perfecto de cómo Dios es nuestro Padre. No, hijo malcriado, te largaste, mira cómo vienes. No dijo eso. No, ven, con los brazos abiertos, ven, regocijado de que ha vuelto al Padre. Regocijado de que ha vuelto en arrepentimiento, regocijado de que ha visto toda esa maldad. Regocijado de que el hijo es otro. Lo malgastó todo, pero ¿qué importa? Al final de cuentas, esto es lo que el Padre quiere, que nosotros nos demos cuenta de lo que realmente somos y hemos hecho, pero nos corona con bondad y tiernas misericordias. Y eso también lo podemos ver desde el otro punto de vista, que conforme nos va transformando, nos da su bondad, para que su bondad fluya a través de nosotros y esas tiernas misericordias pueden estar en nosotros hacia otros. Qué maravilloso va a ser cuando nosotros estemos experimentando esto, y a lo mejor ya lo hemos experimentado, a lo mejor recientemente lo hemos visto, pero es emocionante ver cómo nos corona con bondad y tiernas misericordias hacia nosotros y hacia los demás a través de nosotros. Y eso es maravilloso, entender esto. Dice, quien satisface tu deseo con buenas cosas. Tu juventud es renovada como la del águila, porque la misericordia y la bondad son vida. Son vida. Cuando nosotros somos misericordiosos y bondadosos en la verdad, obviamente, no en mentiras, no en falsedad, en la verdad, con el perdón, es algo maravilloso. Dice aquí en el versículo 6, el Señor otorgó justicia y juicio para todos los que están oprimidos, porque justicia y juicio es hacer justicia y juicio contra los que los están oprimiendo. Hizo conocidos sus caminos a Moisés, ya lo leímos, ¿verdad? Sus caminos, sus leyes, sus mandatos, sus actos a los hijos de Israel, y maravillas que le dijo, yo voy a hacer contigo, y Él va a hacer con nosotros. El Señor, de nuevo, versículo 8, el Señor, ¿cómo es? Primera característica, misericordioso y graciable. No lo dicen una vez, lo dicen muchas veces en toda su palabra. Dios es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. Lo vuelve a decir, dice, no es solamente misericordioso, es abundante en misericordia, lleno de misericordia. Y para nosotros tener esta corona de tiernas misericordias, de bondad y tiernas misericordias, es algo maravilloso. Si no se nos queda nada de este mensaje, que se nos quede, que Dios nos corone con bondad y tiernas misericordias hacia nosotros, y que nos haga bondadosa, que nos haga misericordiosos, con tiernas misericordias. Por eso dice, misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. No siempre castigará, a veces parece que sí,
por un tiempo largo si estamos en una prueba larga. Ni mantendrá su enojo para siempre. No. No ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades. Nos está mostrando esta misericordia de Dios. Y nos dice algo que es difícil comprender. Versículo 11, porque como los cielos están altos sobre la tierra, así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Y sí, hay condiciones. Los que le temen, los que lo aman, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Su misericordia es tan alta como los cielos sobre la tierra, a los que le temen. ¿Verdad? Y dice, tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? No lo sabemos, no lo podemos ni dimensionar. Versículo 13. Como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Dios tiene compasión sobre todos sus hijos, sobre todos los que le temen, como un padre, ¿verdad? Un padre, cuando su hijo tiene una enfermedad, tiene un dolor, algo le pasa, uno tiene compasión de sus hijos y se duele con sus hijos, ¿verdad? O cuando el hijo hace algo malo, ¿verdad? Sobre todo cuando están chiquitos, ¿verdad? Y hace algo malo y viene el niño todo triste, llorando, pero el padre tiene compasión y lo perdona, está bien. O tenemos que ser así. A veces no nos sale ser así necesariamente, pero tenemos que ser así. Tenemos que ser así porque esa es la imagen que van a tener nuestros niños después de Dios. ¿Verdad? Tenemos que ser compasivos. Dios puso esa compasión en el corazón de los padres y de las madres. Sobre todo de las madres. Las madres son más dadas a ser compasivas. Es una característica de Dios que Dios le dio más a la mujer que al hombre. Pero Dios quiere que seamos compasivos. Que seamos amorosos y misericordiosos. Nos dice por qué, versículo 14, porque Él conoce nuestra estructura. Él recuerda que somos polvo. Y eso es lo que somos. Somos solamente polvo. Pero Él es maravilloso. La misericordia de Dios es grandiosa. Y la misericordia de Dios tiene que venir antes de la verdad. De Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Eso es algo que tiene que ser. Y vamos a ver cómo esto es fundamental en el proceso de conversión. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Y versículo 6. Y vamos a ver lo importante que es la misericordia en el proceso de conversión. Y en el proceso de transformación, de cambio de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser. Versículo 6 dice, con misericordia y verdad. De nuevo, ¿por qué la misericordia primero? ¿Por qué no la verdad primero? Porque así es Dios. Y nosotros estamos siendo desarrollados a su semejanza de Dios. La misericordia primero. Con misericordia y verdad es limpiada la iniquidad. La misericordia, el perdón, el amor, la amabilidad primero y después la verdad. Así podemos enseñar a los demás. Así podemos enseñar a nuestros hijos. Así podemos ser un ejemplo a los demás. Mira, ¿sabes? Esto, ¿verdad? Esta situación, pero yo te entiendo, ¿verdad? Pero aquí es donde está el error, ¿verdad? O quizás esto es lo que debes de considerar, que Dios nos dé sabiduría, cómo expresar, cómo hacerle ver a la persona su error, pero la misericordia primero. Porque la misericordia y verdad, con misericordia y verdad, es limpiada la iniquidad. Las personas, quizás precisamente por eso, no hemos quizás avanzado como iglesia, porque hemos siempre puesto la verdad primero y la misericordia después. Si es que nos acordamos de la misericordia. Hemos sido severos, hemos ido apuntando el dedo, hemos ido acusando a los demás, sean católicos o cristianos o protestantes o nada, siempre apuntando el dedo y siempre diciendo y que esto y que... No debemos de ser así, la iglesia no debe de ser así, la iglesia tenemos que cambiar, tenemos que ser misericordiosos primero y la verdad, no dejar la verdad, jamás. Jamás estar, bueno, sí, ya sabes qué, solapando, no pasa nada, no te preocupes porque no debemos, esa no es la misericordia verdadera, tenemos que aprender la misericordia de Dios por como Dios nos trata a nosotros, pero la misericordia verdadera, con misericordia y verdad, es limpiada la iniquidad y tiene que venir con este ingrediente, por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Por el temor del Señor, y el temor del Señor es lo que también es la clave de guiarnos a ser misericordias.
Tener temor del Señor. Porque Jesús dijo la parábola, ¿verdad? Aquel que debía 500 talentos, ¿verdad? Y que no le perdonó al que le debía unos cuantos denarios. ¿Verdad? Ahí es esa parábola, está hablando de esto. El temor del Señor. Tenemos temor de nuestro Señor que nos ha perdonado tanto. Cuando venimos a otro a reclamarle algo, misericordia primero. Misericordia y verdad. Pero primero misericordia. Por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal, porque es maldad venir con vara de hierro, solamente con la verdad, la espada desenvainada, a acusar al otro, a condenar al otro y a decir y a justificarse uno mismo. La misericordia primero. Eso es lo que Dios quiere. El temor del Señor. Vamos al Salmo 57. Salmo 57. Y este salmo, este tesoro secreto de David, como dice, es una petición de David a Dios. Y es maravilloso lo que dice en este salmo, porque está conectando con Dios y dice David aquí, sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí, porque mi alma confía en ti. Es el temor. Y pidiéndole, rogándole que sea graciable. Dice, sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio hasta que pasen estos grandes problemas. Dice, gritaré al Dios Altísimo, a Dios quien cumple su propósito para mí. Porque Dios cumple su propósito para nosotros también. Dice, Él enviará desde el cielo y me salvará. Él reprende a quien me tragaría. Selah. Él nos protege. Él nos protege de todo. Y dice Selah para que meditemos en esto. Y después de meditar, la conclusión dice, Dios enviará de nuevo su misericordia y su verdad. La misericordia primero, la verdad después. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios primero es misericordioso. Primero nos enseña, primero nos muestra su ley. Primero nos muestra su bondad. Primero nos muestra su amor. Nos llama, como Él dice, ¿verdad? Como llamó a Israel, con lazos de amor. Así nos llama a nosotros también. Para que seamos misericordiosos. Para que seamos llenos de su verdad. Para que aprendamos a ser como Él. Porque una gran parte de su bondad es esta misericordia que Él tiene. Y como vimos, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Y esto es lo que Dios quiere. Al final vamos a la última escritura, Salmo 85. Salmo 85. Y este salmo también nos dice algo grandioso. Desde el versículo 7, otra petición. Y conforme vamos terminando este mensaje, poder entender lo que significa la misericordia, por qué la misericordia primero y la verdad después, y que no se aparten de nosotros, que las atemos a nuestro cuello. En la tabla, escrita en la tabla de nuestro corazón, los mandamientos de Dios. Versículo 7 dice, muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación, porque la salvación es pura misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer para heredar la salvación. Nada que pueda por nosotros mismos ganarnos de la salvación, nada que podamos hacer. Es solamente la sangre de Cristo, que es la misericordia de Dios. Dice, y otórganos tu salvación. Escucharé lo que Dios el Señor hablará, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, a todos nosotros. Él hablará paz a su siervo. Y es lo que está hablando el día de hoy. Está mostrándonos cómo debemos tener misericordia y bondad, y paciencia y amor. Y verdad también. Pero misericordia primero y verdad después. Dice, escucharé lo que Dios hablará, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Es una locura que nosotros agarremos la verdad y lo usemos y nos excusemos en ella para acusar a los demás y para entrar en pleitos y discusiones con los demás. Es una locura. Dios dice, no, es como un loco que agarra una espada y empieza, ¿verdad? La espada de doble filo, porque así se describe la palabra de Dios, y empezamos a darle a quien se nos ponga delante. Es una locura. Versículo 9 dice, ciertamente su salvación está cerca a aquellos quienes le temen,
De nuevo, el temor de Dios nos va a llevar a conocerlo, a conocer su bondad y su misericordia y entender lo mucho que se nos ha sido perdonado y ser misericordios con los demás. Su salvación está aquella cerca a aquellos quienes le temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra, y ahora no solamente en nuestra tierra, sino en nosotros mismos, en nuestra mente y nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere hacer su morada a través de su Espíritu Santo el día de hoy. Versículo 10, misericordia y verdad. Esto es lo que va a suceder. Misericordia y verdad se han reunido, y de nuevo misericordia primero. Justicia y paz se han besado uno al otro. La justicia y la paz, porque muchas veces la justicia no es paz, ¿verdad? A veces es venganza, a veces es juicio, ¿verdad? La justicia y paz. Se han besado uno al otro. La misericordia y la verdad van juntas. La justicia y la paz. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará abajo desde el cielo. Y es lo que dice. Dice, sí, el Señor dará eso que es bueno y nuestra tierra rendirá su incremento. Es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que podemos ver hacia adelante, hacia el milenio. Dice, justicia irá delante de él. Justicia. Pero ya vimos, misericordia y verdad van delante de su rostro. Y esa misericordia junto con su verdad es la justicia. Justicia con misericordia irá delante de él y nos colocará en el camino de sus pasos. Así es de que si regresamos para terminar a Proverbios 3, para leer lo que leímos al principio, en el versículo 3, entender lo que verdaderamente significa esto. ¿Por qué dice misericordia primero y verdad después? Dice, no dejes que la misericordia y verdad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón. Eso es lo que, así hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué misericordia y verdad? Porque Dios es así. Dios es misericordioso y verdadero. Entonces, hoy hemos estudiado esto acerca de la misericordia y la verdad. No nos olvidemos que la misericordia va primero y va junto con la verdad para poder llegar a ser exactamente como Dios es, lleno de misericordia y de verdad.